Vamos con más voces y lecturas respecto a este proceso electoral. Los resultados con los que ya se pueden hablar de resultados oficiales, evidentemente, y prácticamente el 50% de actas escrutadas dan una clara tendencia respecto a quienes estarán en la segunda vuelta electoral. Habrá en Ecuador segunda vuelta electoral. Osvaldo Burneo, analista político, y Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, también conocedor de temas nacionales. Los hemos invitado para recoger sus primeras impresiones a este momento también histórico que vive el país. Empezamos con su óptica, Osvaldo, respecto a esta definición. Quizás en última instancia el electorado dio un giro a su decisión para ubicar a un candidato que quizás no se esperaba. ¿A qué le atribuye esta posición que dista de los resultados iniciales que las encuestas marcaban a nivel nacional? Bienvenido. Andrés, buenas noches. María Fernanda y Alberto. ¿Cómo está? Buenas noches. En primer lugar, hay que aclarar algo. Las encuestas son las grandes perdedoras. Naturalmente, cada uno manejó su esquema a su conveniencia. Y eso, naturalmente, que alteró y confundió a la gente en su totalidad. Segundo lugar, el debate jugó un papel fundamental. Ahí la figura de Diego Noboa sobresale y brilla realmente como un candidato fresco, nuevo, joven, propositivo y sobre todo preparado para una lid, sobre todo sin confrontar, lo cual le ayudó significativamente para capitalizar muchos votos indecisos. Y además, el desgaste de ciertos candidatos que ya se presentaron en la ocasión anterior, con su discurso repetitivo, nada nuevo que aportó, dio lugar necesariamente para que esos votos vayan directamente donde el señor Noboa. ¿Cuándo un debate pudo haber adoptado una preponderancia tan clave como esta? Y pues muchos coinciden en que ha sido desde ahí o a partir de ahí que muchos de ese gran grupo de indecisos tomó una decisión final y se inclinó por uno u otro candidato. En este caso sí pesó, porque naturalmente era una figura que empezó a descollar con una actitud diferente a la tradicional. De ahí, los otros candidatos, sin duda, por ejemplo, el caso de Luisa, tiene una infraestructura partidista importantísima. No nos olvidemos que tienen ellos alcaldes, prefectos en las importantes provincias del país, lo cual sin duda les daba una base inamovible. Eso sin duda pesa dentro de este electorado. Y el voto y el tercer puesto, naturalmente, es el voto solidario. Porque la gente, si bien le dio una altísima votación al señor representante Villavicencio Zurita, sí, no nos olvidemos que el señor Zurita era totalmente desconocido. Y también el partido al que él representaba prácticamente no tenía una infraestructura nacional. Entonces no le alcanzó para llegar más allá de que hubo gente solidaria que estuvo realmente muy conmovida con el problema del señor Villavicencio, que es un caso inédito en la vida política del país. Economista Alberto Dajic. Si bien es cierto, parece que se repite la sorpresa en la papeleta, pero hay sorpresa en el electorado que vota por diferentes razones, pero no necesariamente por candidatos que aborden lo estructural, los cambios estructurales que debe hacer el país. Ver, la política moderna, las realidades de las democracias actuales, están muy bien descritas por dos grandes intelectuales ecuatorianos, Jaime Durán y Santiago Nieto, en sus libros. Son asesores de nivel internacional. Hoy se vota más por sentimientos, por empatías, no por tesis. El caso de Milei en la Argentina está reflejando el sentimiento de frustración de la gente. Y lastimosamente, esto lleva a que los graves problemas estructurales, como los que hoy tiene el Ecuador, el terrible problema fiscal, que tiene ya muchos años, el grave problema de la seguridad social, el grave problema de tasas de interés, el de los subsidios, no se trate, no se toque, porque eso no causa empatía. Y esto es un desgaste para las democracias.
Pero en esta elección hay otros elementos muy importantes que pueden hacer aparecer como sorpresa lo que no es. Explíquelo, por favor. Si usted revisa las elecciones del pasado, cuál era el nivel de conocimiento que el electorado tenía de los candidatos, era muchísimo mayor que el nivel de conocimiento que el electorado tuvo en esta elección. Entonces, el electorado presentó una movilidad mucho mayor que en cualquier elección del pasado, pasando de un lugar a otro, mientras iba conociendo a los candidatos. Fue un proceso simultáneo de conocer y decidir. Pero eso no nos lleva a pensar que no hay votos duros, que no hay identificación con ideología, partido, candidato, sino con causa y momento. El mundo no vota ya por ideologías, que es penoso también. No vota por ideologías, no vota por proyectos sólidos, no vota respecto a problemas estructurales, vota por afinidades, sentimientos, porque la persona se comporta como uno quiere que se comporte, porque acaricia un perrito, porque besa a un niño, porque va a la selva y ve la naturaleza, pero esto pone en riesgo y desgasta la democracia, porque no está la democracia entonces resolviendo los problemas de la sociedad. Tenemos más preguntas desde la capital, entiendo también. Andrés, Gisela y Andrea van a compartir con nuestros entrevistados esta noche en este cierre ya de jornada electoral. Gigi. Así es, María Fernanda, economistas, muy buenas noches. El riesgo país se ha disparado en las últimas semanas. ¿Qué pasará ahora en donde hemos visto una elección que a nivel internacional llamó mucho la atención por el nivel de violencia, pero sin embargo esta elección fue tranquila? Ya han aceptado la mayoría de los candidatos a la presidencia su derrota, aceptando que van a la segunda vuelta la candidata Luisa González y el candidato Daniel Noboa. ¿Cuál sería el panorama ahora? ¿Podría mejorar esa situación? El riesgo país es resultado de una serie de variables. Hay un elemento político incuestionable. Si, por ejemplo, y esto es algo objetivo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se negó el pago de la deuda externa, se la desconoció, aunque había dinero para pagar. Entonces, esa actitud de decir desconozco la deuda no favorece al riesgo país. Por eso es que cuando el Ecuador el 2016 reingresó al mercado de capitales, le cobraron 9% y más de interés, cuando a los países como Chile, Perú, Colombia le cobraban la cuarta parte de intereses. Entonces, ahí hay un elemento político. Lo del Yasuní, si sale, sí va a afectar dramáticamente la capacidad del Ecuador de pagar su deuda, y por lo tanto va a tender a elevar el riesgo país. Yo no veo que el riesgo país sea fácil de bajar, porque además el Ecuador sigue manteniendo problemas como subsidios que llegan a 10.000 millones de dólares, que impiden que el Estado tenga recursos para invertir y que impide que el Estado tenga recursos para pagar deuda. Entonces, mientras esos problemas estructurales no se resuelvan, es muy difícil bajar el riesgo país. Doctor Mundo, respecto a el futuro inmediato, ya una vez prácticamente definidas las dos tendencias que van a ir al balotaje, ¿por dónde iría esta recomposición de las fuerzas políticas para ganar una u otra aceptación, uno u otro apoyo que le permita a uno de los 12 candidatos obtener la presidencia de la República? Como todo en política, impredecible, ¿qué cree que podría pasar para quien estire la mano en este caso? Si vamos a sumar los porcentajes de las tendencias, en este caso ideológicas, pese a que yo también corroboro y estoy de acuerdo con Alberto en el sentido de que ahora las ideologías no existen, pero sin duda hay ciertas
tendencias partidistas que han cogido una línea más estatizante que otras y otras pro empresa. Entonces, si nos vamos a ese plano, aquí habría que tomar en cuenta dos factores. Primero, el voto surita es anticorreísta por excelencia, sin duda, porque su líder principal, el señor Villavicencio, tuvo de contradictor directo y que lo acusó más de 200 veces, ¿no?, durante 10 años de su actividad política, directamente al señor Correa. Entonces, claro, ahí ese voto está sesgado directamente a favorecerlo al señor Noboa, porque él es el anticorreísmo, en este caso de la segunda vuelta. Pese a que el señor Noboa no es un confrontador y no ha demostrado un malestar, ¿no?, y mala imagen en este caso como para decir que él va a enemistarse con el grupo correísta y también con los de la otra orilla. Por tanto, en este caso yo creo que si vamos sumando los porcentajes, y no sé si coincidamos con Alberto, creería que le alcanzaría suficiente, en este caso, para ganar las elecciones, en tanto en cuanto las estadísticas y matemáticas se cumplan de acuerdo, ¿no?, a lo que más o menos percibimos las personas que analizamos el tema tendencias. Siguiendo esa misma respuesta, esa misma línea de economista, ¿no empezamos desde cero ahora? ¿No empezamos un reset? ¿O es así de tan sencillo de sumar y restar y le ponemos los votos al otro candidato? Voy a coincidir con Osvaldo. Lenín Moreno sacó 39, Arauz creo que fue 35, 34. y ahora creo que va a estar un poquito abajo Luisa. O sea, el correísmo ha demostrado un sólido piso y un sólido techo. Entonces, yo no creo que es correcto dividir el país así, pero es una realidad. Creo que todos los sectores se tienen que poner a conversar. He llamado durante ya 2, 3 años al país, en todas mis entrevistas, en todos mis artículos, a que necesitamos una agenda mínima en la cual todos tienen que sentarse, incluidos los correístas, la CONAIE, porque un tema como el de los subsidios requiere el acuerdo de todos. Pero en 1 año y medio no se puede hablar de políticas de Estado. Yo creo que sí. ¿O sí? Yo creo que un presidente interino puede hacer ese ejercicio de llamar a todos a dejar establecida esa agenda mínima. Si uno analiza entonces los votos de Villavicencio, los de Topic no son de una tendencia, digamos, estatizante o de izquierda, y los de Otto, parecería ser que la base natural para la segunda vuelta con la cual parte Daniel Noboa podría ser bastante superior a la de Luisa, porque Guillermo Lasso ganó habiendo sacado menos del 20%. Sí. Y lo mantuvo luego el 19, algo. Doctor Osvaldo Borneo, presidente y vicepresidente, independientemente de quién llega, ya la elección de los asambleístas se hizo en esta primera vuelta. Paréntesis, nuevamente la discusión si los asambleístas deben elegirse en la segunda vuelta con los candidatos a la presidencia. Hoy vemos que se repite. No sabemos exactamente con cuántos, pero sí una mayor cantidad de votos de los asambleístas del correísmo. Ahí construye también y luego tiene usted de las 6. ¿Qué no puede permitirse esta nueva asamblea para no tener un daño en la próxima elección, que es bastante cercana, y al mismo tiempo darle un margen de maniobra al presidente o a la presidenta? Concuerdo con usted totalmente, María Fernanda. Uno de los problemas graves de ingobernabilidad es este sistema de la democracia, de elegirse a los asambleístas en la primera vuelta. Por favor, se dispersa y obviamente ciertas fuerzas captan una mayoría que por lo general está en oposición al que va a gobernar. Entonces, en esas condiciones el país, yo creo que anda de tumbo en tumbo, sin darle solución, luego de la gravísima experiencia que ya tuvimos con el señor Lasso. Realmente es lamentable que volvamos a repetir prácticamente esta misma historia. Yo creo que ya es la oportunidad, como
dice Alberto, en este caso, de hacer un consenso por la patria. Eso es fundamental. Si no se logra ese objetivo, vamos a seguir en este atolladero que difícilmente nos saque de este marasmo político. Ya. Más allá de las acusaciones de los unos contra los otros. Porque es que hay gravísimas cosas, pero por supuesto, y en el tema corrupción sobre todo. Eso no puede dejar de lado, pero más allá de esto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para superar por el bien del país. Caso contrario, se nos cae a pedazos este Estado que ha fallado ya en las instancias de las instituciones que realmente están jugando a la Bartola. Andrea, vamos a ir a la capital nuevamente con Andrea para que plantee sus preguntas. Así es, economistas, muy buenas noches. Y en esa tónica en la que ustedes nos acaban de decir, ¿qué es lo que tienen que hacer estos dos candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta? Ya empezar a pensar en un posible equipo de trabajo, en un posible gabinete, porque digamos que si cualquiera de los dos gana, llega pues a una carrera que va ya contrarreloj. Viene el fenómeno del niño y otros, pues, y la inseguridad que ahora mismo vivimos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer o qué pensar desde este momento ya? Es evidente que esta es una elección inédita, como había dicho, corta, producto de una decisión que la Constitución le permite al presidente disolver la Asamblea. De por medio en la elección un asesinato infame que volvemos en este programa a decir es un luto nacional y volver a solidarizarnos con todos los deudos de Fernando Villavicencio y una campaña con candidatos muy poco conocidos. Es una campaña muy especial. Han tenido tiempo para formar equipos. Bueno, ninguno de los candidatos tiene estructuras partidistas fuertes y sólidas, con un historial de servicio al país, excepto el partido de la lista 5 de la candidata Luisa González, que tiene cuadros. A unos les podrán gustar, otros los podrán cuestionar, unos los podrán acusar, otros los podrán alabar, pero tiene cuadros. Entonces, yo sí creo que en el caso de Daniel Noboa, que se ha visto una persona serena, planificadora y que sabe obtener resultados, porque llegar a una segunda vuelta cuando nadie esperaba que él llegara, indica que algo sabe de política y de hacer las cosas. Ha integrado un buen equipo de campaña, el mejor, porque ha superado todas las expectativas. Entonces supongo que deberá estar pensando ya en estructurar un equipo y empezar a conversar con quienes puedan, sobre todo en la materia de seguridad y en las finanzas públicas, que son dos puntos críticos, darle el apoyo y la solidez que él necesita. ¿Tenemos otra pregunta, Sí, Gisela, o no? No lo sé, nos confirmas y si me permites... Sí, justamente en ese ámbito, economista Dajic, el generar alianzas, ¿no? Lo importante que es, escuchábamos a Daniel Noboa en sus declaraciones que decía la posibilidad de hablar con Jan Topic para ver si es que se juntan en el tema de la seguridad. Este tipo de alianzas, anunciarlas en este momento también es clave, ¿no? Para lo que se viene en la segunda vuelta. A ver, volvamos a algo. Los problemas del Ecuador no los puede resolver un presidente de la República y no los puede resolver un partido político. Los tiene que resolver toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué candidato tendría más posibilidades de lograr esos acuerdos? ¿Qué candidato tendría la posibilidad de generar menos resistencias y más capacidad de unificar a los ecuatorianos? Eso es lo que habría que preguntarse. El hecho de que diga que va a hablar con Jan Topic es muy
valioso porque hubo la percepción de que Jan Topic tiene una cierta especialización en seguridad y parece ser que Jan Topic ha dicho que con mucho gusto colabora. Entonces, si se van juntando así las voluntades, podremos salir. Yo creo que el próximo presidente de la República tiene que llamar a todos los sectores inmediatamente, diagnosticar con claridad los gravísimos problemas estructurales, algunos de los cuales he mencionado en esta entrevista, y establecer una agenda nacional en que todos los sectores se comprometan a respetarlos, porque si no es así, no va a salir el Ecuador adelante. Doctor, ¿será posible pensar en una especie de cogobierno o dejar un listado, una línea con señalamientos rojos o líneas rojas de hasta dónde podemos acordar? Y le pongo solo un ejemplo, materia del IES. Vaya que todos quieren un IES que nos sirva a todos toda la vida, pero no se logran poner de acuerdo en si hay que ampliar los años para la jubilación, si tiene que incrementarse la aportación, si tiene que reestructurarse cómo está administrado. En el objetivo todos coinciden, pero en los pasos casi nunca. ¿Cómo le cambia para llegar al consenso que usted planteaba? Es que si no se hacen esos cogobiernos o esas alianzas o esas colaboraciones y señalando que los enemigos no están dentro de los partidos políticos, los enemigos están frente a los horrores y barbaridades de déficit, de narcotráfico y de una cantidad de elementos que en este caso están haciendo un daño perverso al país. Pero y gracia de eso es que, por ejemplo, ya el Banco Internacional Morgan también nos baja de categoría dentro de lo que es la calificación y nos ponen CCC+. Y eso Alberto sabe más que yo, que eso es una demostración gravísima dentro de lo que es vender una imagen internacional. Entonces, cuando entendamos que las cosas están yendo más allá, en este caso, de simplemente las pretensiones o las buenas intenciones que puedan decir ciertos candidatos, sabiendo bien que la reserva monetaria tiene que mantenerse o mejorarse, porque esos no son dineros del Estado ecuatoriano, sino del pueblo ecuatoriano a través de la banca privada, a través del seguro social, a través de instituciones como los municipios del país. Entonces la situación va a cambiar, pero basarse y hacer politiquería, haciéndolo fácil de decir si ahí está la plata abandonada, es una barbaridad y un acto de irresponsabilidad. Entonces, en este caso, cabe por parte de nuestros líderes tomar consenso y conciencia de lo que se tiene que hacer respecto a eso y realmente tomar las cosas en serio. Caso contrario, se nos va el país, se nos cae a pedazos. Es sano, doctor Burneo, lograr esas alianzas que en alguna medida se sataniza respecto cuando llega el presidente al gobierno y se cuestiona el nivel de alianzas por lo que quizás recibe en ejecución o recibe a cambio. Pero es sano esa alianza para lograr acercarnos, por ejemplo, a lo que plantea el economista de aquí, de lograr ese consenso nacional, que las soluciones a los graves problemas del país no pasan por una persona ni un partido político, sino por la responsabilidad de todos. La capacidad de un estadista está en ir más allá de buscar simplemente a personas de su círculo. En este caso, si el país es prioridad, tiene que buscar a los mejores hombres. Y los hay. Lo que ocurre es que ese egoísmo político no permite abrir el camino para que se logre su objetivo. Entonces, cuando se supere ese tipo de egoísmos políticos, yo creo que el país necesariamente se colocará en otro plano. Así que yo creo que los dos candidatos que están en la segunda vuelta tienen que dar un mensaje claro con respecto a la gobernabilidad y convertirse en estadistas, más no en politiqueros. Gisela, tienes una pregunta. Sin embargo, economista, hablábamos hace poco también de cómo influye en la votación el sentimiento, ¿no? Que los ciudadanos generalmente, por experiencia en las otras votaciones, hemos visto cómo votan más
movidos por ese sentimiento. Entonces, ¿cómo podríamos ver o pronosticar el accionar de los candidatos que irían a la segunda vuelta, cuando vemos que en el debate quien cambió el tablero fue justamente Daniel Noboa, porque fue el que tenía argumentos en el debate, el que habló de propuestas justamente con estrategias, ¿no? Y no se dedicó a la pelea, al conflicto, ni tampoco a la propaganda política. Y vemos que eso cambió el tablero. Entonces, ¿cómo podría mantenerse en esa misma línea o qué es lo que va a primar a continuación de lo que se viene para la votación de la segunda vuelta? Una segunda vuelta obliga de una manera mucho más rígida a los candidatos a enfocarse ya en los temas y en los problemas. Habrá mucha más discusión, creo yo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la segunda vuelta del presidente Lasso comenzó con los zapatos rojos, que la gente decía, bueno, ¿qué es esta locura? Son las cosas que se hacen hoy. Milei, que va a una segunda vuelta, sigue con el tema del pelo y se pone en una pizarra a arrancar todos los ministerios, ¿no? Porque lastimosamente la Argentina es un país como el Ecuador, donde los políticos no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, mientras que en el Uruguay, por ejemplo, fue de la Asamblea Nacional, de todos los legisladores, gobierno y oposición, de donde surge un consenso para la reforma de la seguridad social que ya la hicieron. En Costa Rica surge de unos partidos de oposición lo que el gobierno debía hacer, que incluía subir impuestos. Y ellos, partidos de oposición, entre comillas, se queman políticamente proponiendo una subida de impuestos para resolver los graves problemas fiscales. Entonces, esa actitud es la que no hay en el Ecuador, y por más que en una campaña se vote por sentimientos o no, eso ya queda en segundo plano si es que la realidad de la convivencia política es una realidad de entendimientos, de diálogos. Pero ¿cuál es la realidad en el Ecuador? Sube un gobierno y hay que darle palo porque es la única forma de volverse popular. No importa si está bien o mal, hay que darle palo. Así hemos vivido 20, 30, 40 años. Censura al ministro, censura, bótalo a fulano, hace el escándalo, denuncia. No es esa la forma en la cual los países se desarrollan. De la pobreza se sale en 30 años de hacer bien las cosas. No en 2 años, con un buen gobierno, ni con 2 buenos gobiernos. A la China le ha tomado 50 años llegar donde está. 50 años. ¿Cuánto le tomó al Japón? ¿Cuánto le tomó a Taiwán? ¿Cuánto le tomó a Irlanda? ¿Cuánto le tomó al mismo Chile y al Uruguay de hoy, que es exitoso? Usted, el doctor Burneo, ¿qué tanto tiene que ver en lo que acaba de mencionar el economista Dajic en relación a la responsabilidad de las organizaciones políticas, de los líderes políticos? Y no me refiero solamente a la calidad de candidatos que nos ponen en las papeletas, sino en lo que usted mencionaba. Comienza un nuevo gobierno, comienza a trabajar y por otro lado la oposición comienza a golpear, no con un fin pro país, sino un fin pro partido. Yo creo que hay que empezar a entender que ya no estamos en la época de Mussolini. ¿Qué es lo que, en resumidas cuentas, muchos candidatos se inspiran, por favor? Yo creo que estamos ya en el siglo XXI, donde tenemos que civilizarnos en el tema político. No es dable que se burle y se aprovechen del hambre de la población. Por favor, hay índices preocupantes y resultados tremendamente graves dentro de lo que es la seguridad social, con los jubilados, con el tema de salud, con el tema de educación. Y no solo eso, y ahora con el azote más grande que nunca lo hemos tenido el Ecuador, que es la falta de seguridad. Acabamos de ver realmente un acto deleznable como es
la muerte de un candidato a la presidencia de la República. Yo me pregunto, ¿habrá en el futuro quizá gente calificada de grandes arrestos que quieran presentarse a esos retos? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que cambiar de actitud. Caso contrario, como manifiesto, nuestro país, quién sabe, tienda a desaparecer y se corre el riesgo de entrar en un estado fallido, que hay que evitar al máximo y que viene siendo mi preocupación desde hace mucho tiempo, cuando yo ya escribí respecto a este tema. No sé si termina, para cuestionarlo, doctor, ¿no es extremista o está muy radicalizado en lo que usted acaba de decir, considerando que Ecuador tiene 30 años por lo menos de esta agonía, de que se gobierna con cierto tipo de presidentes y que al mismo tiempo se gobierna con cierto tipo de partidos políticos? Los políticos se han aprovechado en determinados casos, no en todos, porque hay excepciones. Hay gente valiosísima, rescatable, pero en los últimos tiempos nos hemos aprovechado de las riquezas nacionales. El Ecuador es un país rico. No, todos sabíamos que en el año 2007 el Ecuador tenía una deuda máxima de 12.000 millones de dólares. Y en una de esas entramos en un plano de dispendio absoluto, con una botadera del dinero que realmente ha causado un malestar tremendo para desfinanciar ese presupuesto que está en déficit. Y ustedes saben perfectamente que si no fuera por la dolarización, a Dios gracias, realmente las condiciones del país fueran iguales a las de Venezuela. Pero a Dios gracias, el sistema monetario, que Alberto lo sabe perfectamente, que es una de las bases y pilares fundamentales para la economía, ha logrado todavía sobrevivir. Pero en cambio, si vamos en la misma línea de abusar, esto también tiene un límite. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia los ecuatorianos que estamos jugando realmente contra algo peligrosísimo, que es que se caiga el sistema, en este caso monetario, que para mí es lo más rescatable que ha tenido el Ecuador en estos últimos 20 años. Volvamos un poco al origen de esos votos que logró cautivar el candidato Daniel Noboa, y él se los atribuye en las declaraciones que dio hace pocos instantes al voto del joven, al voto juvenil, que él logró conectar con ese voto juvenil, al que usted decía, economista, que iba apelando más a la sensación, a ese algo que poco se define, pero que logra conectar con el electorado. Es este voto joven que también estaba dentro de ese gran grupo de indecisos que puede generar, no solamente hoy, recordemos la elección pasada, los votos que fueron dirigidos hacia el candidato Javier Herbas, que se convirtió en la sensación ocupando el tercer lugar, la que está definiendo o acercando con una mayor decisión a uno u otro candidato finalista? Repito que había un gran desconocimiento de los candidatos. Entonces, lo que la campaña de Daniel Noboa logró es que al darse a conocer, conecte. Porque Luisa González no era conocida. Daniel Noboa tampoco era una persona muy conocida. Bolívar Armijos, nada conocido. Yacu relativamente conocido. Entonces, cuando él en la campaña se hace conocer de una manera que impacta a la juventud. Pero le quiero plantear, ya estamos al aire, le digo, le quiero plantear algo, a los dos si es posible. Usted mencionaba que tenemos que hacer algo porque si no se nos va a caer a pedazos el país. ¿Cuál de los candidatos que van a esta segunda vuelta podrían ayudarnos a medio componerlo al país o cuál podría llevarlo a que se haga más pedazos? Bueno, yo no puedo garantizar cuál de los dos en ese aspecto, cuál va a ser su posición, pero basta ver su actitud y sus antecedentes dentro de la Asamblea Nacional. El señor Noboa ha demostrado una posición, en este caso, de colaboración. Sin duda, no se lo ha visto confrontar,
sus opiniones han sido en firme, su figura ha ido creciendo, no ha cometido actos bochornosos, lo cual ya es digno y es bastante para los tiempos actuales, después de haber visto barbaridades en una cantidad de personajes y asambleístas que realmente dentro de la Asamblea han dejado mucho que desear. Entonces, el caso de Noboa, yo diría, se adapta a una figura, digamos, de conciliación, lo cual es necesarísima en estos momentos. Yo personalmente creería que por allí va el asunto, porque más allá, con todo respeto para la señora Luisa González, no veo todavía una posición de ella. Está muy dependiente de su líder y de lo que dice que tendrá que hacer cuando la asesore su líder. Entonces, ella tiene que desmarcarse de esa posición y colocarse como candidata, ¿no?, de el Ecuador en la posibilidad de ser elegida, pero no para que, en este caso, la vivan asesorando, sino que ella también, como estadista, tome decisiones en caso de ser elegida. Gracias, doctor Burneo y doctor Dajik, por acompañarnos y compartir su visión de este ambiente electoral y ojalá los mejores días de consensos que el país demanda sea a través de la propuesta que los partidos políticos y los políticos propongan. Ojalá que sí, que esto signifique un cambio en esa línea. Una buena noche para ustedes.